Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Argueta y les voy a presentar el proyecto de perfil oxidativo de las células neuronales del epitelio olfativo de pacientes con depresión. Yo estoy en el Instituto Nacional de Psiquiatría en el Laboratorio de Neurofarmacología. Bien, nosotros en el laboratorio tenemos un modelo de células de precursores neuronales olfatorios, los cuales pueden ser obtenidos de diferentes sujetos, en nuestro caso, bueno, de sujetos control y de pacientes con trastorno depresivo mayor. Uno de los antecedentes más importantes que hay relacionado a la oxidación o al perfil oxidativo de estos sujetos es que en los pacientes con el trastorno depresivo, bueno, presentan niveles elevados con respecto a los sujetos control de radicales libres de oxígeno y óxido nítrico. Entonces, con ese antecedente es que nosotros y con este modelo decidimos estudiar cuál es el perfil de estas células comparando con los sujetos. Entonces, para abordar este proyecto, lo que nosotros vamos a hacer es primero generar este perfil en donde vamos a analizar la oxidación de proteínas, en particular ver la carbonilación, la sulfoxidación. Y por otro lado, vamos a ver en células vivas cuál es el estado de oxidación o el nivel de oxidación de su membrana, es decir, vamos a ver la lipoperoxidación. Y por otro lado, también en células vivas vamos a analizar observando la señal del óxido nítrico y del radical superóxido. Para esto, nosotros vamos a caracterizar el perfil oxidativo de sujetos con el trastorno depresivo mayor, como ya les comenté, observando la carbonilación, la sulfoxidación, la lipoperoxidación y la presencia del radical superóxido, así como del óxido nítrico. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, pues pensando que las células, bueno, pues tienen diferentes niveles de de radicales libres, ¿no? De niveles de oxidación, dados los mecanismos que tiene, vamos a analizar las especies reactivas de oxígeno, en particular el radical superóxido y el óxido nítrico. Como ya les había comentado, bueno, vamos a ver en particular cómo está el perfil de oxidación de las proteínas, es decir, vamos a lisar las células y vamos a obtener de esta lisis el perfil de carbonilación y de sulfoxidación. Eso se va a lograr por medio de Western blot con anticuerpos específicos para ver la carbonilación y para ver la sulfoxidación. Por otro lado, en células vivas vamos a analizar la lipoperoxidación con este compuesto llamado BodyPy, en donde nosotros podemos identificar la señal o la marca que tenga de la membrana plasmática, así como en esta misma membrana observar sus niveles de oxidación, ya que hay un cambio en la emisión de fluorescencia de este compuesto, en donde podemos diferenciar entre lo que está oxidado y lo que no está. Después, en células vivas igual, tenemos algunos compuestos que son sensibles al óxido nítrico y al radical superóxido, en donde podemos al mismo tiempo, y como ya les había comentado, en células vivas, identificar la señal de cada uno de estos para cuantificar esos niveles entre sujetos control y pacientes con trastorno depresivo. Esto se va a lograr por microscopía de fluorescencia y después las imágenes pues se van a analizar. Entonces, pasando a los resultados, empezando con los perfiles de carbonilación, lo que tenemos aquí del lado izquierdo es una membrana de Western blot en donde comparamos tres sujetos control y tres sujetos con trastorno depresivo mayor, en donde lo que vamos a analizar aquí, dada la señal de carbonilación, es este perfil. Entonces, como podemos ver, aquí hay diferentes bandas en donde para poder analizarlas, le voy a llamar todas al mismo tiempo, vamos a generar un perfil, es decir, una gráfica en donde podamos ver cómo es cada una de estas bandas o de estas señales y poder compararlas todos los sujetos al mismo tiempo y lo que más nos importa, bueno, pues es cuantificar o comparar los sujetos control
con los pacientes con depresión. Entonces, lo que podemos ver aquí es la señal en este caso, de fluorescencia, ya que se detectaron estas proteínas con un anticuerpo fluorescente, en donde vemos diferentes perfiles de los diferentes sujetos. En azul podemos observar los sujetos control y en negro los sujetos con depresión. Entonces, podemos identificar un cambio, un corrimiento en ciertos picos, pensando en los sujetos con trastorno depresivo, comparado con los sujetos control. Entonces, para cuantificar esto, podemos verlo de manera general, decir, bueno, sí hubo un cambio, pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa? Entonces, lo que sigue ahora es identificar de todas estas, pensando como variables, qué es lo que pasa si podemos nosotros identificar algún patrón y a lo mejor generar ciertos grupos entre sujetos control y pacientes. Entonces, para eso, bueno, utilizamos una técnica que nos disminuye la cantidad de variables, eh, como es el PCA. Entonces, lo que vemos aquí es el resumen de lo que pasa en esta gráfica con los dos componentes principales que observamos, y lo que podemos ver es cierta diferencia entre los sujetos, pero si pensamos en estos como un grupo, el grupo control y el grupo de sujetos con depresión, bueno, observamos que podemos tener dos grupos. Entonces, con esto vamos obteniendo el perfil de lo que está pasando en la oxidación, en particular la carbonilación de las proteínas en estas células. Entonces, de manera muy importante, podemos observar que el perfil de oxidación o de carbonilación entre estos dos sujetos o dos grupos, perdón, eh, pues sí es diferente, ¿no? Tan así que podemos ver dos grupos distintos. Ahora les voy a mostrar qué sucede con la sulfoxidación, que bueno, es otro tipo de oxidación en determinadas proteínas, en particular las que tienen azufre, metionina, en particular metionina, también está la cisteína, pero bueno, aquí observamos la metionina. Igual tenemos un blot en donde tenemos tres sujetos control, tres sujetos con depresión. Observamos que puede haber una diferencia entre el perfil de bandas, es decir, entre la oxidación o la sulfoxidación que estamos teniendo aquí en el total de las proteínas. Entonces, para poder identificar esto de una manera global, lo que nosotros hacemos es identificar cada una de esas bandas, sacar la intensidad de fluorescencia y analizar estos picos. Para eso, la primera parte es identificar cómo está el corrimiento de cada uno de estos picos, y vemos que, bueno, pues sí, hay algún corrimiento en diferentes bandas, o hay una diferencia en la fluorescencia de diferentes bandas entre sujetos control y sujetos con depresión. Como ya les comenté, en azul están los controles y en negro los sujetos con depresión. Entonces vemos cierto corrimiento, vemos cierta intensidad o diferencia entre la intensidad de estas bandas. Así que procedemos a hacer una disminución de variables, es decir, aplicamos un PCA, y observamos que tenemos otra vez, a lo mejor, la formación de dos grupos, ¿no? Entre los TDMs y entre los sujetos control. Aquí tenemos un sujeto que, bueno, no se parece tanto a estos otros dos sujetos, pero lo que podemos ver es que, si bien entre un sujeto con depresión y otro control no hay ninguna diferencia entre el componente uno, sí lo hay en el componente 2. Hay que explorar un poco más, pero de entrada, como perfil, podemos pensar que tenemos dos grupos aquí, ah, para poder seguir pensando que hay una sulfoxidación diferente entre los sujetos control y los sujetos con depresión. Entonces, con estos dos perfiles, nosotros podemos avanzar un poco más. ¿Qué faltaría? Bueno, pues meter un poco más de sujetos, ¿no? Para poder tratar de ver hacia dónde se dirige todo esto. Y ver si sí en realidad tenemos dos grupos. Pero por ahora, con estos resultados preliminares, podemos ver que tenemos dos grupos, es decir, entre sujetos con depresión y sujetos control, hay una diferencia entre los perfiles de oxidación, tanto en sulfoxidación como en carbonilación.
Ahora, como les había comentado, esto que vimos fue en proteínas. Ahora lo que vamos a observar es en células vivas, vamos a analizar la lipoperoxidación. Para esto, en cultivos celulares, se marcaron las células con el compuesto BodyPy, en donde en un canal tenemos la marca de la membrana, perdón, de la membrana plasmática y en otro canal tenemos la marca de la membrana plasmática pero oxidada. Entonces podemos tener con un mismo compuesto dos señales de fluorescencia distintas y podemos cuantificarlas. Y como referencia, pues tenemos también otra marca de especies reactivas de oxígeno en estas células. Lo que vemos aquí en la combinación de canales solo son las especies reactivas de oxígeno y la oxidación en la membrana plasmática. Entonces, con esto podemos ver cuál es el perfil de oxidación, la intensidad de esta fluorescencia relacionada a la intensidad de oxidación y comparar entre sujetos control y sujetos con depresión. Entonces, cuando nosotros cuantificamos estas imágenes, lo que nosotros obtenemos es que hay un ligero incremento en la lipoperoxidación de los sujetos control con respecto a los pacientes con depresión, pero esto no es significativo. Seguiremos observando qué es lo que pasa si en realidad no hay una diferencia entre la lipoperoxidación, es decir, esa parte está regulada de la misma manera entre sujetos control y con depresión. Y con esto, bueno, lo que hace falta es seguir incrementando el número de sujetos. Por otro lado, igual en cultivos con células vivas se marcaron las células con diferentes ondas específicas para el radical superóxido y para el óxido nítrico, tanto en sujetos control como en sujetos con depresión. Lo que observamos en color es la combinación de los dos canales, radical superóxido y óxido nítrico, y se cuantificó la intensidad de fluorescencia para identificar, para comparar cómo son los niveles de estos dos radicales, ¿no? Entonces, el radical superóxido se vio que hay un incremento en los sujetos con depresión con respecto a los sujetos control. Sin embargo, esto no es significativo. Lo que tendríamos que buscar, bueno, es incrementar el número de sujetos, ver cómo se comporta eso y lo que viene es comparar qué es lo que pasa con el radical superóxido y el óxido nítrico entre más sujetos, porque el resultado con la intensidad de fluorescencia del óxido nítrico que está relacionada a la concentración de este en las células vivas es que sí hay una diferencia significativa en los sujetos con depresión, es decir, presentan niveles o una concentración mayor de óxido nítrico con respecto a los controles. Lo que sigue es incrementar el número de sujetos y al final lo que más nos interesa es ver cómo está esa relación entre radical superóxido y óxido nítrico, ya que bueno, ambos son necesarios para mantener cierto equilibrio pues en las células relacionado a los mecanismos antioxidantes, por ejemplo. Entonces, con esto nosotros podemos concluir que, bueno, se puede observar que hay una diferencia entre la carbonilación y la sulfoxidación, por lo menos son dos perfiles distintos entre sujetos con depresión y sujetos control. Y por otro lado, en el caso de la lipoperoxidación y del radical superóxido, son niveles similares, son no significativos. Y al final, el radical de óxido nítrico, bueno, sí presentó una diferencia, entonces lo que sigue es estudiar eso y ver qué es lo que pasa qué es lo que está regulando. Entonces, lo que viene, pues, es observar los mecanismos que regulan, pues, la presencia de estos radicales para poder seguir caracterizando, pues, qué es lo que pasa entre sujetos control y los sujetos con depresión. Muchas gracias por su atención.